5:35 minutos, amigos oyentes de Radio Panamá, tenemos visita. Está aquí el principal dirigente de Suntra, mejor dicho, el máximo dirigente de Suntra, don Saúl Méndez, con quien vamos a conversar en esta oportunidad. Saúl, buenas tardes, bienvenido a Radio Panamá. Buenas tardes, saludos a ti, a Luis que está aquí, al equipo que colabora contigo, a todos tus oyentes que están disfrutando del tranque. Ah, sí, pues, totalmente. Yo quiero hacer una pregunta, permiso, profesor. ¿Quién maneja la cuenta de frenar eso? Porque detestan al profesor Edwin Cabrera con pasión y locura, como pocas cosas sucede. Nosotros tenemos una apuesta aquí interna de quién es el que la está manejando, así que aquí se va a definir varias cosas. Sí. El community más. Hay un equipo, o sea que son varios los que detestan al profesor Cabrera. Hay un equipo de gente que trabaja la cuenta de frenar eso, de Suntra, que están destinados a esa tarea, así que no creo que haya odio, porque puede haber debates, pero hasta ahí. Una pregunta antes de hablar de los temas. En términos personales no creo que se debatan. No, para más el debate es parte de la realidad del país. Sí, pero no personales, sino debates políticos e ideológicos. Como debe ser. Antes de hablar de los temas que nos interesa conversar con usted, hace un momento, no sé si lo escuchó cuando venía para acá, hubo una fusión de dos empresas grandes en materia farmacéutica. Alegra se llama, es la que patentizó el Botox. Lo usan mucho los artistas y las mujeres, que para no arrugarse. Y esa empresa dicen porque yo lo pongo en duda, que compró Pfizer. Entre otras, Pfizer patentiza la Viagra, entre otras tantas medicinas. Pero la noticia no está en esta fusión, que esto ya es el pan nuestro cada día, la fusión entre empresas. La noticia está en que, producto de esa fusión, los dueños deciden instalar la sede de la empresa en Irlanda, allá en la isla de Gran Bretaña. Y el presidente Obama ha salido a reaccionar al tema, porque eso le va a significar no sé cuántos miles de millones en impuestos que va a dejar de percibir la economía de los Estados Unidos, por esa jugada de esta empresa de fusionarse Estados e irse a Gran Bretaña, a Irlanda. Y yo reflexionaba aquí con Guillermo y los oyentes, y le quiero preguntar a Saúl Méndez, porque un dirigente de la clase obrera, como ellos mismos dicen, del sector trabajador organizado, ¿qué habría que hacer en Panamá para tener legislaciones que atraigan este tipo de inversiones de esta magnitud, que evidentemente terminan haciendo lo más importante, generando más empleo, más oportunidades para los panameños y naturalmente pues pagando impuestos en el Estado? La verdad es que creo que aquí hay toda clase de facilidades, ¿no? Las legislaciones han flexibilizada de manera tal de que la inversión pueda llegar. El mundo corporativo, en realidad los estudios de factibilidad determinan a dónde que las empresas van y qué razón y por cuál motivo lo hacen. Supongo que en este caso esa empresa debió haber estudiado por qué Irlanda, ¿no? Porque no se toman decisiones improvisadas, se toman decisiones estudiadas y se ven todas las variables. Suele ocurrir con el tema de la globalización lo que ocurre todo el intercambio mundial. La apertura de los mercados permite que no solo se puedan importar a los países materias, sino con ella mano de obra, ¿no? Y es decir, donde la empresa va a desarrollar la tarea productiva es donde van a haber trabajadores y donde dejó de hacerlo es donde va a haber despido. Y a veces muchas de estas fusiones no significan traslado ni del país y hay una reducción de personal. Creo que es el gran tema de Europa. El tema de las fusiones se dan entre grandes empresas, grandes consorcios. Reitero, no se mudan del lugar, sino que reducen la planilla. Ellos le llaman reingeniería, hablan de modernización, la propia tecnología va acortando los procesos, los niveles tecnológicos en el proceso de desarrollo del trabajo, lo cual va generando pues esta situación. No, la verdad es que no sabía por qué ellos se fueron a Irlanda, pero ¿por qué no vienen a Panamá? Seguramente no hay las condiciones, no les es atractivo, no hay el estudio que hicieron para Panamá, les conviene más allá, me imagino están más interesados en el mercado europeo, a lo mejor hacia China, Asia, quién sabe cuál. Hay una realidad, porque a veces salen algunos defensores de la empresa privada a decir, es que el código no lo permite. Para mí, yo que no domino esa temática, pero a mí de trabajo, a mí me queda claro algo, el código de trabajo de Panamá podrá ser rígido, podrá ser flexible, podrá ser bueno, podrá ser malo, pero no tiene nada que ver con las inversiones, porque si no, no hubieran llegado la cantidad de inversiones que han llegado a este país.
Que los códigos de trabajo no se hicieron para regular inversión, se hicieron para regular Por lo eso, que el mundo conoce, la relación obrero-patronal. Pero hay quienes dicen, no, que el código hay que flexibilizar. No, yo creo que esas son en realidad expresiones más de carácter ideológico y de intereses de quienes la expresan que la realidad concreta. Lo que rige para esta materia es el código comercial y todo el mundo sabe que los empresarios tienen garantizado en este país su ganancia. Si tú revisas los contratos, por ejemplo, Corredor Norte y Sur en su momento, no había cómo perder de ninguna forma, igual que el IRE, el Intel, los puertos. Una de las cláusulas dice que está garantizada la inversión y la ganancia de las empresas, o sea, esos contratos son leoninos. Si miras el contrato de Minera Panamá, por ejemplo, que se está desarrollando ahora en Donoso, esos contratos no son, digamos, contratos que garantizan al Estado X cosas, la garantía la tienen los empresarios que están invirtiendo, así que yo no creo que hay ningún temor en eso. Creo que hay una gran cantidad de empresas multinacionales que llegaron a Panamá y convirtieron a Panamá en su plataforma de expansión hacia Centro y Suramérica, inclusive a Estados Unidos. Muchas empresas están aquí, nacionales, que están trabajando hacia el sur. Pero han generado empleos que no teníamos, con calidad también en el salario. Claro. Bueno, lo de los salarios es discutible. Creo que ahí en la industria de la construcción, por lo menos, en otras industrias habría que ver cuáles son los salarios. Hasta hace 15 años, 10-15 años, los grandes salarios estaban en la ACP y en el gobierno. Ahora los salarios del gobierno y la ACP andan como en la media. Aquí hay una gran cantidad de empresas que pagan el doble de lo que se paga en esos lugares. Es posible a los altos ejecutivos, mandos medios, pero el promedio de salario no es igual para las masas. Eso es cierto, que hacia abajo sí. Para arriba tú encuentras aquí gente que llegó hasta con $30,000 con estas empresas multinacionales, pero esos son los grandes ejecutivos. Eso para abajo, es decir, para la población masiva de trabajadores, esos salarios no existen. Es un sueño, aunque la necesidad la indique, pero no existen esos trabajos. Yo lo que digo es, lo que planteé con relación a tu pregunta, llegan empresas multinacionales, en efecto, si van a producir, van a generar fuentes de empleo aquí. Pero se presentan cosas. Este es un país que en verdad su institucionalidad está muy cuestionada, muy debilitada y muy pervertida, corrompida. A todo eso le llaman democracia. Bueno, habría que debatir si en realidad esto es una democracia o qué es lo que es, pero por ejemplo, en el caso de Minera Panamá, regreso a Minera Panamá, hay aproximadamente 1.000 trabajadores filipinos que por el contrato ley que se discutió en el gobierno de Pérez Valladares y pasó el de Mireya, el de Martín, el de Martinelli, el de Varela, 25% de la mano de obra debe ser extranjera sin ningún tipo de requisito, simplemente 25%. Cuando tú comparas eso en una sociedad como la nuestra, tú dices, pero ¿qué motiva a que tú generes que el 25% de la mano de obra en un proyecto sea de extranjeros? ¿Qué pasó ahí? Fue que compraron ese contrato como compraban lo de la refinería o la de las bananeras. ¿Qué ocurre cuando pasa algo como eso? Tú puedes pensar que en un país se pueda sustituir la mano de obra en 25%. El Código de Trabajo tenía regulaciones, se permite hasta el 10% con la condición de que tú contrates un panameño para que aprenda el oficio que no hay en el país se quede con él. Pero también puede ser que la presión increíble que ejerce en otros países, porque recuerde que nosotros competimos con otros países y otros países también pueden ofrecer más por el tipo de gobierno que sea que tengan. Sí, pero vamos a ver, en este caso, me interesante este tema que ha traído sobre la mesa, el tema puntual de la mina. Acá me están diciendo que no llegan a 500 los filipinos que hay allá, 1 y 2. Me dicen también que el salario mínimo en Panamá es de los más altos en América Latina. Pero la pregunta que yo a ver, voy a hacer un símil. Cuando se hace la línea 1 del metro, ¿cuántos panameños sabrían de hacer un túnel para un metro? Ninguno. No lo sabían. Ninguno, con seguridad. No lo sabían. Con seguridad la empresa tuvo que traer gente de afuera. Sí, en proporciones pequeñas. Te voy a dar un ejemplo más claro para que la gente y tú puedas ver lo que estoy diciendo. En el mejor momento de la mega obra en este país, no hubo un proyecto de construcción que requiriera mano de obra del 25% de extranjeros. Más los empresarios, estas empresas multinacionales, lo que me dicen es yo no quiero traer trabajadores extranjeros, eso me sale muy caro. Yo quiero panameños. Voy a manejarme con el margen que me da el código. Cuando yo traigo un extranjero, yo creo que él está aquí 6 meses, enséñale panameño y se vaya. Pero en el caso de estos filipinos, de los que estamos hablando, que son ciudadanos, que no se sabe en qué condiciones están, no se sabe si en qué moneda, si le pagan en plata aquí o le pagan en Filipinas, no se saben sus condiciones reales en las que están en ese momento. Esos señores pueden tener aproximadamente, esos obreros pueden tener más de 2 años hasta allá. Esos señores no conocen, qué sé yo, la carretera que baja de Colón a Panonomé, por ejemplo. Entonces son condiciones que son inaceptables. No se sabe si en condición de esclavitud o de qué tipo de condiciones se trata esa situación.
Pero ¿qué pasa cuando tú traes esa cantidad de personas al proyecto? Tú estás dejando a misma cantidad de panameños sin trabajo. Ahora, ¿qué motiva una situación como esa? ¿Por qué si en el momento de que se construía el metro, línea 1, se construía Ciudad Hospitalaria, la ampliación del canal, las grandes megaobras, nunca se requirió tanta mano de obra? Pero no podríamos decir, Saúl, que ahí había 100% panameños en todas esas megaobras. No, en yo el dije, metro, yo dije que se manejaron con el porcentaje del 10% que permite porque el código. objetivamente me decía alguien que también está vinculado al tema de la construcción, dice, no hay suficientes panameños para tantas obras al mismo tiempo. A ver, estaba Ciudad Hospitalaria, ampliación del canal, línea 1 del metro y todas estas redes viales que estaban haciendo. Pongo el ejemplo de esas mega obras en ese momento porque fue, digamos, un momento muy importante y no se requirió esa cantidad de mano de obra extranjera en un proyecto. A lo mejor si hace la suma en varios proyectos de mano de obra puede ser que haya eso distribuido en todos los proyectos, pero en un proyecto no ocurrió eso de ninguna manera. Y es que siempre se dudó de la posibilidad de que Panamá tuviera la mano de obra y sí se tuvo. Aquí Martinelli se inventó un día que iba a traer no sé a cuánto hondureño, guatemalteco. De un plumazo vino el tema de crisol de raza, vino todas esas situaciones que han generado una serie de situaciones con trabajadores. Yo no tengo ningún problema con los trabajadores extranjeros, nosotros somos respetuosos del convenio de libertad de los trabajadores migrantes, tienen igual derecho que los panameños, pues tiene que haber un orden. Pues tú no me puedes decir a mí que tú vas a emplear extranjeros y los panameños no van a tener la primera opción. Tú tienes que emplear extranjeros, acogerlos, dependiendo de la situación en que se encuentre, tú que tengas, pero tú tienes que garantizarle a tu población también sus condiciones materiales de vida. Ajá. Lo que pasa es que también hemos hablado de situaciones que han ocurrido en varios gobiernos, solo en este no, el anterior. Pero yo sí he notado algo. Yo recuerdo cuando yo comencé a militar en un partido hace muchos años ya, que ese partido tenía un frente de trabajadores. Los partidos políticos actualmente no tienen sectorial de trabajadores. Y el sectorial de trabajadores, al final de la película, lo que crean las políticas públicas en el país son los partidos políticos cuando llegan al poder. Con un frente de trabajadores, el puente con la dirigencia organizada, son ustedes, de los trabajadores, sería más fácil la interlocución, porque podrían hablar el mismo idioma y entenderían las mismas situaciones. Al adolecer los partidos de sectoriales de trabajadores, creo que eso ha abierto una brecha entre los partidos políticos que finalmente terminan gobernando y ustedes. Terminan ocurriendo estas cosas, se hacen negociaciones a nombre del país para beneficiar al país, pero al final ustedes terminan reclamando cosas que podrían perfectamente haberse entendido antes, ¿no? Pero lo de los partidos políticos yo creo que es parte de la crisis que vivimos en el país, no solo el Estado, sino los partidos políticos. Y en verdad esas son maquinarias electorales que persiguen es ganar la fracción que va a gobernar para ver qué negocio van a hacer. Finalmente, bajo esas reglas es que el país y la mayoría de los ciudadanos viven. Pero el tema de frentes, por ejemplo, recuerdo un partido que tenía frente de trabajadores y cuando venían todas estas reformas neoliberales lo que hacían era aprobar las reformas, ¿no? O sea, que no era defender el derecho legítimo de los trabajadores, sino sumarse a las posiciones de las decisiones que se iban a tomar para perjudicar a los trabajadores en un momento determinado. Yo creo que el gran problema que nosotros tenemos es que no hay una visión de país y que queremos de este país. Finalmente, cada quien que llega cada 5 años, con el que financia su campaña, hará su negocio, o se robará los recursos como se sabe que ocurre, o hace el acto de corrupción que todos conocemos, o que la gente sabe, que denuncia, que habla, pero que al final no hay una ruta clara hacia dónde queremos caminar con esta situación. Nosotros vivimos un país que tiene desarrollo, la economía marcó en 2 dígitos crecimiento, ahora está en 1 dígito, pero la desigualdad sigue siendo una brecha muy grande. Buen punto, porque ya quiero llegar al motivo de la invitación que le hicimos a Saúl Méndez hoy. Es un punto que yo cada vez que he podido, aquí lo pregunté a todos los candidatos a presidente que pasaron por esta emisora. Pero aquí nadie se atreve a hablar del tema. O sea, yo no creo que el problema es la legislación X, la legislación Y, la legislación Z. Y yo he argumentado lo mismo. Ahí está, coincidimos en algo, Saúl y yo. 2 dígitos de crecimiento, se dice que ya este 2015 va a cerrar entre 6 y 6.5. La Contraloría y el MES hablan de 4% de desempleo, de que el desempleo anda por el 4%. Pero entonces, ¿de qué nos vale que esa riqueza está allá arriba
no permee hacia abajo. Pero entonces nadie habla de revisar el modelo económico. Y todos conviven, empresarios y trabajadores. Unos dicen esto, unos dicen aquello, otros dicen lo otro, pero terminan conviviendo con el modelo. Y eso me lleva entonces al tema que del motivo de la invitación, el caja de seguro social, por ejemplo. El problema es que en realidad hay quienes sí se benefician claramente de este modelo. Hay 115 ultramillonarios que en los últimos años han acumulado más de 15.000 millones de dólares. La desigualdad... En Panamá. En Panamá, estamos hablando de Panamá. Y la desigualdad en Panamá cada vez es mayor. Aquí, por ejemplo, todavía la gente tiene que salir a pelear y cerrar una calle por agua potable. Agua que no se recogen servida. No hay una escuela en alguna parte del país que no se haya paralizado por problemas de escuelas públicas, problemas de falta de nombramiento, condiciones de infraestructura, alimañas en las escuelas, en fin. La gente tiene que salir a protestar por problemas de educación. El tema de la salud pública es una verdadera catástrofe. Usted va al Seguro Social o al MINSA, un problema para que lo atiendan, un problema para que estén los medicamentos, un problema para que se puedan hacer las operaciones que se requieren. Todo eso es cierto. Ahí es donde yo tengo un problema. En la forma en que se protesta. Aquí nosotros estamos entrevistando ayer a una persona que claramente tenía un verdadero problema, tema judicial, tema de tierra, en el centro del país. Pero él decía, es que la única forma que yo tengo de que me hagan caso es cerrando la vía. Pero al final, cuando se cierran las vías, se comete un delito y se perjudica a terceros. Tiene que haber una forma de protestar sin que se perjudiquen a terceros. Mira, ahora mismo yo estoy viendo aquí en un canal de televisión que hay una gente que va manifestándose y van en la vía. Hasta donde yo conozco, en cualquier parte del mundo, el que sale a manifestarse lo hace en las vías. Pero no siempre es así. He visto grupos cuando ustedes lo encabezan que van marchando lentamente, eso perfectamente bien. Hay otros grupos que cierran directamente vía, e incluso ha tocado, yo tengo amigos y amigas que le ha tocado gente que le tocan la puerta del carro y tienen que pagar para poder pasar. Eso ha pasado. También el tema de los cierres de calles se dan y es una realidad, una situación que el pueblo apela. Cuando alguien cierra la calle, debe tener un motivo. Y no voy a usar los ejemplos nuestros porque sería redundar en ellos, pero puedo utilizar ejemplos. Cuando alguien cierra la calle porque no tiene agua, cuando tú hablas con esa persona, te dice, yo fui a tal lado, he llevado tal nota, hablé con el representante, hablé con el diputado, hablé aquí, allá, en el IDAG, en todos lados, a mí nadie me da agua. Nadie resuelve. La gente, única forma que ve de poder que se resuelvan sus problemas es salir a la calle y cerrarla. Cerrarla genera un problema, ¿sí? Pero ¿por qué las situaciones de desarrollo humano no se dan si tiene que llegar a ese punto? ¿Por qué alguien tiene que salir de su casa a protestar a la calle? Porque sí, claro, la escuela país no funciona. O sea, la gente no sale porque... Sí, la gente sale motivada por la desidia de quienes te dicen sostenidamente por mucho tiempo que van a resolver los problemas y no los resuelven. Entonces, la gente llega al momento en que se cansa, ¿no? Y eso lo motiva ahí a la calle. ¿Y qué ocurre? Es una forma de medir el descontento social de la población. Cuando yo hablaba del tema de la educación, por ejemplo, que no hay una escuela, una provincia en el país donde no se hayan paralizado las clases en este año, producto de toda clase de problemas, ¿quién tiene la culpa de eso? ¿El que salió a la calle a cerrar o el que no resolvió el problema antes de que, cuando se estaba gestionando? Ya hablamos de la génesis del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? La raíz del problema. La gente no está loca, la gente no se acuesta y que mañana por hobby voy a cerrar una calle, o salí con la idea hoy de cerrar una calle porque sí, no porque hay problemas reales. Ahora, ¿quién le da respuesta a esos problemas reales? Yo creo que eso es lo que hay que discutir con la gente. El problema del seguro, a propósito de cerrar calles, que planteaste, es un tema que entra también en toda la reforma neoliberal de los sistemas de salud pública que se dieron en América Latina, y era la concepción con la que se privatizaron empresas y se dieron reformas, y era que, bueno, el sistema, el modelo de prevención en materia de seguro social era un modelo diseñado de forma solidaria entre generaciones. Los jubilados que hoy están, los que estamos trabajando pagamos esa jubilación, cuando nos toca jubilarnos, los que están trabajando pagan la jubilación de los que en su momento están jubilados. Entonces, en el gobierno de Nara, por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando se exoneraron 400 millones de dólares que debía la empresa privada, que no pagó por la supuesta crisis, entre comillas, que había generado la crisis con los militares, pero además de eso, habían descontado la cuota. Es una ley, se exoneraron 400 millones de dólares, se fumaron 400 millones de dólares del Seguro Social. Antes de eso, el escándalo de Sayet y las platas del Seguro Social,
aumentó la edad de jubilación, se disminuyeron las pensiones en el periodo de Endara, se eliminó la jubilación anticipada. Después vino Pérez Valladares, privatizó una parte de los fondos de los trabajadores que eran del Estado, debilitando la finanza de las cajas. Luego Mireya trató de hacer algo, vino Martín, volvió a reformar esa legislación, y el problema es hay que salvar la caja. La pregunta es, ¿tú salvas la caja perjudicando al trabajador? Ahora, negándole prestación a la población. Está llamando a un diálogo. Yo recuerdo la última vez, el último diálogo, habían 10 más grupos que representaban los sectores populares. No sé eso cómo funciona. Ustedes como Suntrac tienen una propuesta, si se abre ese diálogo ahora, una propuesta firme, o ustedes solamente están buscando ser parte de ser tomados en cuenta con los que tienen propuestas, para que no los den por fuera. En realidad, desde que se discutió este tema, por primera vez el Movimiento Popular presentó una propuesta integral a los 4 programas de la Caja de Seguro Social. Esa propuesta la llamamos la Ley de la Vida. Pero como suele ocurrir en este país, creo que lo hemos discutido en algunas ocasiones, las cosas serias no se debaten, ni se discuten técnicamente. Los gobiernos lo que tratan es de montar su cliché publicitario, los diálogos que hemos denunciado nosotros de yo con yo, y al final te quedan imponiendo medidas que no son las que se requieren por un lado y que agravan la situación por otro. Esa propuesta la estamos revisando en este momento, estamos a ver qué es lo que ocurre, pero por ejemplo, creo que hoy escuché que al gobierno le iban a entregar una supuesta mesa de diálogo con gremios de la salud, un tema con relación al sistema de salud en el país. Yo me pregunto, bueno, está bien, están los gremios que se convocaron ahí, el resto de la sociedad, los trabajadores pagamos seguro social y recibimos las prestaciones junto a nuestra familia de programas de salud. ¿Quién nos ha consultado en torno a ese tema? ¿Cómo se toma esa decisión? Entonces estamos hablando de temas sensitivos. El trabajo no tiene para ir para Punta Pacífica, para, qué sé yo, cualquier hospital privado, una atención seria. Lo que tiene es el seguro. Hablan de un proceso de unificación del sistema, pero el seguro atiende en materia de salud, atiende a 2/3 de la población. Ese es un tema que yo honestamente no entiendo cómo el gobierno pretende llevarnos a un debate de integración. No hemos resuelto primero los problemas de la propia Caja de Seguro Social a lo interno. O sea, no entiendo cómo una cosa puede llevar a la otra sin haberse resuelto Cuando primero. Uno estudia el tema por ejemplo, del programa de maternidad y enfermedad, que es el que atiende el programa de salud y que atiende al 2/3 de la población, todos los años dicen que hay superávit, en ahorros en el programa. Pero ¿cómo tú tienes superávit y cuando la población va a buscar medicamentos no hay? Un problema de recursos, un problema de administración, un problema de desidia. ¿De qué es el problema? Recientemente, el año pasado, los quirófanos estuvieron cerrados más de 7 meses, aplazando no sé qué cantidad de operaciones. Hoy, claro, el que está enfermo requiere que lo atiendan, pero tú agarras los recursos y empiezas a tercerizar el servicio, pagando cardiólogos privados, pagando situaciones, qué sé yo, enfermedades renales, patologías renales, y otras cardiovasculares al sector privado. ¿Hasta cuándo va a alcanzar la plata? Tú tienes la posibilidad de tener los recursos, tener una institución eficiente, eficaz, humana, que atienda a la gente a los costos que puedan ser en realidad que no sean tan altos. Ahora, el que está enfermo quiere que le resuelvan, sí, pero el problema es a cuántos enfermos vas a poder curar, cuándo se acaba la plata. No, tú puedes tener un perfecto programa funcionando de forma eficiente. Pero vamos a remitirnos al tema, el tema que genera la crisis, porque es una crisis. Invalidez y muerte. Es uno de los programas. Son 4. Uno de ellos, los directivos del seguro, los actuales, los pasados y no sé si los que vengan, todos nos dicen, los demás tienen superávit. Ese está en déficit. Y dura hasta el 2018, dicen unos, hasta el 2024, dicen otros. Pero la pregunta sobre esos 4 pilares se alimentan producto de las cuotas, obrero patronal, las cuotas obrero patronal, que viene apegado al tema de la edad, el tema de la cantidad de cuotas, el tema del porcentaje de cuotas, la parte que pone el Estado, la parte que pone el empresario. Pero entonces, yo digo que Suntrac dice, no es que porque vamos a sacrificar al trabajador, pero la pregunta es, ¿de dónde van a salir los fondos para resolver el problema? Es que esto es sencillo, para que la gente lo entienda. Hay una crisis creada porque los que estamos hoy cotizando Seguro Social y estamos pagando la pensión de los que están jubilados,
no tenemos la otra generación que debe pagar las nuestras. ¿Por qué? Porque individualizaron las cuentas. Cada quien ahorra lo que tiene y al final recibe lo que ahorra, un porcentaje. Sí. Entonces, esta crisis que está generada, claramente si nos sigue entrando recursos a la Caja de Seguro Social, no hay como pagar las pensiones de la generación que le va a tocar jubilarse posteriormente. Ahora, ¿dónde salen los recursos? Los recursos tienen que salir del mismo sistema que estaba funcionando, de solidaridad entre generaciones. En Chile, por ejemplo, se hizo esto. Y finalmente, el gobierno tuvo que asumir las pensiones de la gente que estaba trabajando y que después se jubiló. Al final, las famosas administradoras de pensiones han sido asumidas por el Estado, porque fueron un fracaso, un fraude. La plata se perdió en la bolsa de valores, etcétera. Yo no sé si eso es lo que están persiguiendo aquí. Pero el sistema de pensiones en este país funcionó hasta el año 1990, desde el día que se fundó, que fue en el 47, y no habían estos problemas. Podrían haber déficit por el problema de incremento, por ejemplo, de la población que se jubilaba contra la población que entra a laborar. Pero tú hablabas de desempleo, porque cuando tú empiezas a limpiar este problema, tú encuentras que el 40% de la fuerza laboral del país está en su empleo, empleada, informalidad. La gente no cotiza el seguro social. ¿Cómo vas a sostener la Caja de Seguro Social? Tenemos pero igual no se van a jubilar. Por supuesto. Porque si no están cotizando, no vamos a después que te inventan, ¿qué te inventan? Llegan a los 70. Eso. Terminamos ¿de dónde pagando salen con esos subsidios. recursos? Terminamos pagando con subsidios. Ahí viene el tema. Que es peor. Allí viene el tema. Ahora, por me eso llama la atención, Suntrack, no estoy de acuerdo con los subsidios, porque a mí me parece que los subsidios es un tema de izquierda, lo cual tengo que aplaudirlo, porque la posición de ustedes es una posición centrada, entonces. Bueno, la verdad es que el subsidio... Porque nos funciona el programa de seguridad social. En verdad, cuando se habló de la era democrática, se dijo que se acababa con el paternalismo, ¿no? Y eso no es un problema de izquierda. Lo cierto es que lo que ha ocurrido es que la globalización, el neoliberalismo ha excluido tanta gente que el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario llegaron a la conclusión que había que subsidiar a esos pobres. ¿Por qué? Porque estaban montados sobre un estallido social real. Y a partir de ahí se empezó a crear programas como 100 a los 70 y otros tipos de programas que son de subsidio para sacar a la gente supuestamente en estadística de la zona de pobreza, porque con esos $50 que se reparten en redes de oportunidades, ya tú no cuentas a esas personas como pobres. Pero en realidad eso no ni desarrolla un país, ni resuelve los problemas sociales de un país. Un país para desarrollarse, bueno, requiere fuentes de empleo formales, requiere inversión industrial, requiere las fuentes formales, la gente tenga seguridad social, porque es un derecho sine qua non, al nacer tú tienes derecho a seguridad social, y lo que está ocurriendo es que aquí se está negando eso, se está restringiendo. Entonces, ¿cuál es el problema? El cuco ahí. El cuco. ¿Cuál es el problema de esta situación? Tú puedes decir, vamos a salvar la caja, vamos a aumentarle la edad de jubilación a los trabajadores, o vamos a aumentarle las cuotas. Bueno, salvaste la caja, o mataste al trabajador. Voy a poner ejemplos concretos. Las fuentes de empleo hoy en su gran mayoría son fuentes de empleo inestables. Tú no tienes estabilidad laboral. Tú acumulas una cuota por cada mes que trabajas. En un año son 12 cuotas. Si trabajas 15 años sostenidos son 180 cuotas. Si trabajas 15 años de enero a febrero son 180 cuotas por 15 años. Si trabajas de enero a diciembre, 20 años son 240 cuotas. ¿Pero quién trabaja eso seguido? La inmensa mayoría de los trabajadores no. Quiere decir que cuando tú llegas a la edad de jubilación no tienes las cuotas. ¿Qué te dice el seguro? No te puedo jubilar. Entonces, ¿cuál es la fuente de ingreso al seguro social? Cuota. Tiene que haber trabajo estable, por un lado. El trabajo tiene que desarrollarse productivamente en la empresa, en un plan hasta de crecimiento. Tú entras, qué sé yo, de ayudante, mañana terminas siendo un calificado, que la promoción que haya en la empresa, pero tú tienes una estabilidad. Cuando tú golpeas la estabilidad del obrero, tu forma de acumulación, tu forma de salario, pasa a ser cuota, entonces tú estás debilitando eso. Hoy tenemos un problema, que lo avisoramos desde el año 2007 que se discutió esta situación. Hay una tendencia, la población panameña era joven, pero llega al 2030 y es vieja. Eso significa que la curva da la vuelta, el problema demográfico. Si tú en este momento no acumulas cuotas que requieres, cuando la población es vieja, ¿qué ocurre? No tienes los recursos necesarios para sostener las pensiones. Entonces, todos estos son males congénitos que hay en el tema de seguridad social, el programa que estamos discutiendo y debatiendo.
Entonces tú no puedes argumentar salvar la caja matando al asegurado. Trabaja más, paga más, muere rápido. Eso no tiene ninguna lógica. Lo que le queda al trabajador después de una ardua vida laboral es su jubilación o su pensión. Eso es lo que le queda, no le queda más. Pues resulta ser que inclusive las pensiones y jubilaciones que hoy la gente cobra no son suficientes para el costo de la vida. Ahora, don Saúl, y esto es un tema que va concatenado. Hace cierto tiempo yo uso el metro para venir acá. De hecho, lo uso bastante. Como trato de estar aquí antes de las 4, lo uso a la hora que están saliendo casi todos los trabajadores, porque yo me monto aquí en Fernández de Córdoba, y eso, cualquier cantidad de trabajadores usan el metro. Y me llama la atención la gente joven que está trabajando lo joven que es la gente que está trabajando en la construcción. Me quedo pensando, esta gente debería estar estudiando. Entonces, esto va relacionado con el tema de la Caja de Seguro Social. Esta gente deja el estudio, de repente tienen un buen trabajo en la construcción, las condiciones que ustedes conocen en muchas construcciones aquí en Panamá, que se trabaja a veces no se trabaja, a veces tienen buenos patrones, a veces no tienen buenos patrones, a veces le pagan las cuotas, a veces no se las pagan. Entonces, comienzan desde muy jóvenes con un trabajo que no es seguro, no es estable, y eso me preocupa. Ustedes como Suntrac han hecho algún tipo de estudio, porque al final esta masa de trabajadores tan jóvenes va a impactar en la seguridad social en el futuro fuertemente, pues no cotizan al final, porque el Estado se va a venir un Estado muy paternalista por lo que acaba de decir. Yo le doy la razón. Las medidas que a veces pone el Fondo Monetario nos llevan allá. Ahí le doy la razón. Pero de todos modos, no nos podemos quedar tirando los toros de la barrera. De alguna manera tiene que haber algún tipo de apoyo de parte del propio sector sindical para que estos jóvenes también de alguna manera entren a programas de educación. La educación es un problema, la educación pública en este país es un problema, pero la gente, a lo mejor por las conquistas que ha logrado el sindicato, ahora ve construcción como un puesto de trabajo digno, ¿no? Eso después de muchos años de tratar de dignificar el oficio del obrero de la construcción. La gente se siente orgullosa. La construcción van, en efecto, tengo compañeros que están titulados y siguen trabajando en la construcción. Hoy atendí a un compañero que dice, tengo título de maestro especial para inglés, pero no encuentro trabajo en educación, o no me dan trabajo en educación. Lo atendí hoy en la mañana. Así hay múltiples gente que ha estudiado. También están los que han desertado de la escuela. Veo que de alguna manera los programas estos de rehabilitación de personas con problemas delincuencial los entrenan para temas de construcción. En verdad, hay una gran masa de trabajadores en estos momentos demandada por la gran actividad de la construcción que se da. Ahora, ¿qué tenemos que discutir de este asunto? Es la gran masa que está ahí, si regresan todos a la universidad o a terminar la secundaria, o las condiciones de trabajo que requieren tener a desarrollarse en la vida laboral para poder acumular las cuotas que se requieren para jubilarse finalmente. Pero eso no solo pasa en la construcción, eso está pasando en el comercio, eso está pasando en todas las actividades productivas de este país. Entonces, quiero decir con esto, se reformó el Código de Trabajo, se sacó a los trabajadores de la estabilidad laboral para crear este tipo de situaciones de trabajos indecentes. Obviamente, cuando tú tomas esa decisión, tú estás golpeando la fuente de ingreso de la Caja de Seguro Social. Vas a encontrar gente en la construcción que laboró 25 años, en su entendido lógico. Yo tengo 25 años de trabajar en la construcción, pero que cotizó 7 cuotas al año, 8 cuotas al año. Cuando llega a la ventanilla le dice, señor, usted no tiene las 240 cuotas. Eso con la suerte de que no te la hayan robado el patrón que te la pagó. O sea, pero, y eso repíteselo a otros sectores. Pero Saúl, si eso golpea vamos a ver, la recaudación. Yo por lo menos no necesito ninguna explicación especializada para entender que, dos cosas, que el trabajador de la construcción sufre un desgaste mucho más acelerado que el que está sentado aquí detrás de la cabina. Y no digo que el de la cabina no sea importante, pero el tipo de trabajo. Y dos, que el trabajador de la construcción no por el tipo de trabajo que tiene, una construcción de un edificio no dura 20 años, por ejemplo, o de una carretera, o del puente, o del metro, y podemos ir listando, y por eso entiendo el argumento de los 20 años corridos o los 15 años corridos. Pero entonces, para temas puntuales como esos, ¿qué plantearíamos? ¿Volver a una legislación especial? Porque yo me acuerdo cuando Pérez Valladares lo que se hizo fue acabar con todas esas jubilaciones especiales.
que nos estaban arruinando. ¿Por qué? Porque no eran los de la construcción, eran que los de la Contraloría, los del Banco Nacional, los de las enfermeras, los policías. Espérate. Los policías siguen con ley especial. Ellos tienen una ley especial, pero los otros ya no. A eso se la eliminaron en ese periodo, pero hay sectores que técnicamente requieren una jubilación anticipada, una jubilación justa. Por eso que toca decir, por el desgaste físico. Por el desgaste físico. Fíjate, si vamos a la construcción hoy, a propósito de la observación que hace Guillermo en el metro, vas a encontrar masa de jóvenes, un promedio 45 a 20 años, gente joven. Pero si tú vas a buscar obreros de 55 años y 60, son pocos los que hay. Entonces, ¿qué ocurre? Tú te dedicas a trabajar en la construcción, ya estás desgastado, a los 55 años no te dan trabajo, te faltan 7 para llegar a la edad de jubilación, son 7 años que tú no vas a cotizar. Habría que ver si tu vida productiva, antes de llegar a esos 55 años, lograste acumular 240 cuotas. Entonces, obviamente, esto es un problema social. Pero entonces, ¿por qué no legislamos una manera especial para ese tipo de trabajo? Es que siempre se ha planteado. Tenemos más de 20 años planteándolo y no ha sido posible que ningún gobierno quiera legislar sobre esa materia, pero por un problema de carácter ideológico, no por un problema de carácter que no sea objetivo. Ideológico? Porque era nada contra la corriente. Las medidas que habían que tomar era eliminar las jubilaciones anticipadas y se eliminaron. Correcto. No dar jubilaciones anticipadas. Entonces, obviamente, ellos no han querido ver este problema con el trabajo de la construcción. Pero reitero, estamos viendo el trabajo de la construcción, pero esto pasa, por ejemplo, con el trabajo en la zafra de caña. Que las zafras son 3 o 4 meses. Al año. Entonces tú vas a encontrar esos trabajadores hoy, que son los que están en 100 a los 70 o algo parecido, a los 100, 65 a los 120, algo así. Entonces esto te crea exclusión. ¿Cuál es el punto? El punto es que no hay un país planificado que te genera empleos decentes, que te permite que la gente cotice y que finalmente se jubile. Las cotizaciones que ha aportado a la Caja de Seguro Social. Pero ¿por qué eso no? La pregunta es ¿por qué ese tipo de elementos puntuales de la construcción, de la caña, quién sabe cuánto, habrán, no sé si llegarán a 10 los casos? Caso de los bananeros, ¿Por qué no es parte del debate? Pues sobre todo ahora que dice que se está negociando en una de estas transnacionales para que regrese. Entonces, ¿por qué eso no es parte de la mesa para decir, mira, resolvamos esto, tal vez es una minoría dentro del universo, ¿cómo vamos a atender a estos que no pueden trabajar de una manera continua, como por ejemplo Giovanna, que es una muchacha, a lo mejor ella podría trabajar aquí sus 20 años corridos, tal vez, por el modelo de empresa? Resolvamos los que son los que no tienen esa permanencia para entonces tener el espacio libre para discutir el resto del universo. El problema de eso, Edwin, es que cuando cambió el código, lo que hicieron fue precarizar todos los puestos de trabajo, no solo de la construcción. Si tú te vas aquí al comercio, las personas que trabajan en el comercio aquí, nada más lo contratan 3 meses, lo dejan un mes en su casa, lo contratan 3 meses, lo dejan un mes en su casa, o 3, depende. Pero nuevamente es un tema de voluntad política, entonces, resolver ese por problema. eso. ¿Por qué? Porque en el afán ese de flexibilización a lo bruto, o sea, no se fijan en que van generando daños colaterales, daños que después traen como resultado esto que estamos viendo. Pero hay otra realidad, fíjense, ya salgámonos por un segundo, pensemos que vayamos a la mesa a resolver el problema de los que no logran una continuidad permanente en el trabajo. Cuando vamos a la otra figura, los oficinistas, lo que sea, el fenómeno está ocurriendo, que por eso ya en ese punto no entiendo el planteamiento de ustedes. Dicen, no vamos a aceptar el aumento de la edad de jubilación, no vamos a aceptar el aumento del número de cuotas, no vamos a aceptar el aumento del porcentaje. Pero la gente se jubila y sigue trabajando. Ese es otro gran problema. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Tú sabes por qué la gente sigue trabajando? Porque la gente aspira a vivir cada vez más y mejor. Porque lo que es la pensión no va a alcanzar para poder sostener la situación de su vida. Cálculo, a mí no me alcanza. Así es. Entonces la gente sigue trabajando por eso. Pero ¿qué pasa en países donde los trabajadores tienen otra connotación, estatus de desarrollo y de vida? El trabajador se jubila y va a gozar su jubilación. Lo ves que vienen en barco, o sea, en avión, etcétera, porque su calidad de vida es distinta. Sus pensiones alcanzan para eso. Ese no es el caso panameño. Y resulta ser que la gente sigue trabajando porque lo que le da el Seguro Social como pensión no alcanza para las necesidades fundamentales. Ahora, ¿qué ocurre con esos nuevos trabajadores? Esta es parte de toda la incongruencia y las contradicciones que se dan. Con los nuevos trabajadores, ¿por qué se está hablando de aumentarle la edad? ¿Y por qué se está hablando de aumentarle las cuotas? Se supone que lo que habían dicho era que individualizando
pensiones, ¿verdad?, la cuota individual, esos trabajadores no tenían ningún problema. Lo que pasa es que ahora están metiendo a todo el mundo en el mismo churuco. Y al meterlo en el mismo churuco, deben aplicar medidas parejo para todo el mundo. Entonces, esos son parte de los problemas. ¿Qué ocurre? Los trabajadores que del año 2007 en adelante entraron al sistema, le crearon cuentas individuales. Y ellos al final de su vida productiva ahorran $4,000, $4,000 le van a entregar en, no sé, prorrateado en 20 años más según la expectativa de vida, o quién sabe cómo se lo entrega, un solo cheque, etcétera. Esos trabajadores, en teoría, el programa en el que ellos se encuentran no tienen ningún déficit en este momento. Así que, ¿tú cómo le vas a aplicar medidas paramétricas a ese grupo de trabajadores? El tema está en lo que estamos trabajando hoy, que no tenemos la generación que debe pagar nuestras pensiones. Ahí es donde está el tema. Pero lo que estamos trabajando hoy, en su inmensa mayoría, están en situaciones de precarización del puesto de trabajo. Yo casualmente en noviembre hablaba con una señora y me decía, mira, en los bancos en este país, desde que la mujer tiene 35 años no la contratan. No la contratan, y una mujer de 35 años es una mujer productiva. O sea, ¿cómo es que tú acumulas experiencia y a determinada edad ya tú no tienes fuente de empleo para trabajar? O sea, ¿qué se trata? Es que hay un estereotipo, tiene que ser bonita, así, asado, ya las gordas no sirven. O sea, son una serie de cosas que en realidad no tienen que ver con el sentido humano del desarrollo de la vida, no con parámetros que no responden a realidades concretas de la gente. Entonces, ¿a dónde tú puedes encontrar todavía algo de estabilidad laboral? Parte de los trabajadores del sector público, educadores, trabajadores de la salud, por ejemplo, los trabajadores de algunas instituciones, que ustedes saben que muchos de ellos los votan cada quinquenio. Hay gente que entra a trabajar, no entra a su gobierno, y sale cuando sale su gobierno, y espera el próximo quinquenio. Descansa 5 años. Descansaban, cuando se alternaban. Llamámosle que descansaban. Pero esos trabajadores, si no consiguen trabajo, no siguen cotizando, es lo que estamos analizando. Todo eso va generando crisis en la recaudación, porque finalmente, ¿de qué vive el seguro? De las cuotas. Las cuotas. Casualmente, la reforma que se hizo y era un planteamiento que hacíamos, empresarios retenían la cuota y no la pagaban. Eso se trató de penalizar. Sí, que el que se roba la cuota debe responder penalmente por ella. Pero pregúntate cuántos procesos hay, cuántos han condenado. Yo estaba en la Asamblea cuando se discutió esa ley. ¿Cuándo se ha condenado? Se elevó a categoría de delito y no recuerdo de alguien que haya ido preso por eso. Entonces, ¿cómo tú justificas que alguien descuente la cuota y se la robe? Que no le pase nada. Aquí debería ser un delito tan grave como en Estados Unidos no pagar impuestos. Entonces, ese es el drama que tiene la situación. Tiene posibilidades, tiene respuesta, hay forma de atender el programa, sí las hay. Ahora, ¿hay la voluntad para resolverlo? Yo creo que no. Todo lo que la gente o los voceros oficiosos que escucho por ahí, algunos dicen, no, esta crisis la plata se acaba. La plata se acaba porque no hay otra generación que está depositando plata ahí, por eso se acaba la plata. Eso es como si yo dejo de trabajar hoy. Yo el próximo mes no voy a cobrar porque no genero salario. ¿Ustedes como Suntra qué opinan de usar fondos de la ampliación del canal, el canal ampliado, para resolver este problema? La plata del canal, yo creo que tampoco se ha debatido con seriedad la plata del canal. No se ha debatido, sí. Así es. Así es. Cuando el canal revirtió a Panamá, debió haber sido algo parecido. Esto lo digo no por los que estamos aquí, sino para la población que nos escucha. Debería ser algo como que te ganaste el gordito y había un acumulado de 10 millones. La vida te cambió radicalmente. El canal cambió de manos, entró los recursos al erario público, pero la realidad de la mayoría de la gente no siente dónde está esa plata y cómo se invierte. Entonces, se habló de la ampliación del canal, que está por concluirse, esperamos, según se entiende en mayo. Los recursos que debieron haber salido a resolver el problema del déficit social que existe en el país, se invirtió en el canal, para esperar recuperarlo en un plazo determinado, que los números no están muy claros hasta hoy, no se sabe todo el cuento del canal de Panamá, porque quienes nos representan en esa actividad, que es el administrador, o sea, aquí no hay informes serios de la finanza, el costo, por los atrasos, una serie de elementos que hay que también buscar para entender estas cosas. Entonces, los recursos del canal, finalmente,
si entran al programa de invalidez, vejez y muerte, una parte de ellos, que no sé cuánto piensa este, ¿no? Lo más seguro, mi cálculo, no he escuchado los argumentos del gobierno, que fue el que lo planteó, porque en algún momento también planteamos nosotros eso, es tratar de resolver el déficit con la gente que existe hoy, que es la que no tiene quién le va a pagar las pensiones, es decir, acumular para que esa generación de gente que entiendo en el 2060 debe haber muerto el último de ese programa, ya cada uno queda con sus cuentas individuales. Entonces, es viable hacerlo, ya acabo de decir aquí que en Chile implementaron las pensiones privadas, individualizaron y finalmente el Estado tuvo que asumir, porque la empresa privada le fumigó la plata ajena, pero tú no le puedes salir a decir a un pueblo, ven acá, tú no tienes pensiones. Pasó en Uruguay que terminó quebrando. Me explico. Entonces, esos modelos son los que nosotros debemos evitar e implementar en este país. Y debemos buscar forma. Yo estoy hablando mucho de trabajo, porque aquí la primera fuente de ingreso de la caja es el trabajo. Nosotros tenemos que garantizar que las masas de trabajadores laboren de enero a diciembre cada año, que tengan estabilidad en su puesto de trabajo, que desarrollen su vida laboral. Exacto, esa misma masa de trabajadores. Si eso no se hace, este problema sigue. Puntual, ahí esos dos elementos. El seguro depende de que la gente trabaje, para que puedan cotizar. Pero esa misma gente, como me escriben acá, para este siglo XXI, que ya vamos por la segunda década, la expectativa de vida va a aumentar 21 años, es lo que dicen los científicos. ¿Qué hacemos si la expectativa de vida aumenta? Es posible que aumente a 21 años, es posible que eso ocurra. Pero tú encuentras sociedades, por ejemplo, en Europa, donde el obrero se jubila a los 65 años, pero tiene fuente de empleo hasta los 65 años. Te invito a que vayamos, cualquier industria de este país, a ver cuántos obreros de 62, 65 años siguen contratados. ¿Por qué? Porque el empresario lo que está pensando es que en su productividad y en su ganancia. Entonces él no va a tener fuente de empleo de trabajadores de edad avanzada en función de que él necesita mano de obra joven. Ahora, tú no puedes decirle a la gente, no te doy empleo, pero tampoco te doy pensiones. O sea, tiene que diseñarse un modelo real en el que la gente trabaje, desarrolle su vida laboral y tenga garantizado el empleo, porque si no, lo que vamos a tener son grandes bancos de gente excluida, de seguridad social, y eso 100 a los 70, eso no va a demorar. El Estado no tiene plata para sostener eso. No puede resistirlo, no hay Estado que lo resista. 20, 30 años, así eso no va a demorar el 45 al 2019. Ya que usted lo menciona, no hay Estado que resista 100 para los 70 por toda la vida, no hay Estado que resista el subsidio del pasaje toda la vida, no hay Estado que resista el subsidio del tanquecito de gas toda la vida. Y por eso yo sí creo, coincido en el punto, pero tal vez no vamos a coincidir en la visión ideológica, y ahí sí. Por eso yo sí creo que el modelo hay que revisarlo. El modelo económico del país hay que revisarlo. Es que este modelo es excluyente. Tú no puedes tener un modelo como este, creando los márgenes de problemas que está generando socialmente. Las cifras oficiales, por ejemplo, aquí hay 250.000 personas que le llaman nini, no estudian y no trabajan. Esa es juventud, debería tener promoción de empleo. ¿Qué significa eso? 250.000 de personas, de no sé si somos 4 o 3, porque los números nunca salieron oficialmente, o por lo menos no los entendimos después del último censo, pero 250.000 de jóvenes no tienen un empleo. Tú vas al empleo, a 4% pleno empleo. Cuando tú vas a buscar dentro de ese porcentaje, te encuentras con desempleo abierto y te encuentras con informalidad. Eso no están cotizando a nadie. O sea, eso lo único que te dice a ti es que el modelo de la Caja de Seguro Social está destinado a fracasar porque su fuente de ingreso no entra significativamente como corresponde para poder sostenerse a largo plazo. Entonces, si tú no tienes fuente de empleo permanente, bien remunerada y garantizada a escala el trabajador en función de crecimiento dentro de la empresa, eso obviamente genera problemas en el sistema de pensiones. Mira, en Europa, por ejemplo, la gente, ahora con la crisis, fue el año 2008, tienen lo que es el seguro de desempleo. ¿verdad? El seguro de desempleo ha aguantado hasta este momento, acumulado histórico, este momento, sé yo, en España 5 millones de parados. Es el que evitó la explosión social. Me en explico, España. claro. Pero si no hubieran tenido esa previsión, obviamente una crisis estalla y la gente ¿qué hace? Se muere de hambre. Eso tiene que generar guerra, pues la gente vaya a buscar comida donde hay.
Eso va a generar desasosiego, va a generar inestabilidad, porque la gente no se va a crear cosas, tengo que morirme de hambre porque no tengo trabajo y no tengo cómo comer. Mi mujer, mis hijos se van a morir de hambre. La gente va a salir a buscar eso. Pero eso tú puedes hacerlo en la medida en que tú planifiques algo. Aquí no hay eso. Aquí simplemente la gente, cuando va a la ventanilla del Seguro Social, le dice, usted no tiene la cuota, ¿qué tiene que hacer? Tiene que regresarse a su casa a ver cómo subsiste. Y a eso tú le vas sumando todos los males que van generando la sociedad. El problema de la descomposición en el núcleo familiar, que es real en Panamá, los índices son altos. El problema de la deserción escolar, a pesar de la llamada beca universal. De todos esos problemas, si nosotros no buscamos seriamente a este país un norte que permita atender los problemas de carácter social de la población y que induzca a la gente al trabajo, a la formación profesional dentro de las empresas, simplemente esta bomba de tiempo va a estallar en algún momento. Oiga, profesor Cabrera, yo estoy escuchando a don Saúl Méndez y no tiene nada que ver con el Saúl Méndez hace 10 años. Siempre hemos tenido la misma posición. El radical, aquel lleno de eslogan, ahora es una persona con un planteamiento que la verdad es que gran parte de lo que hemos hablado aquí yo lo respaldo. Perdona, pero siempre hemos tenido argumentos. ¿Usted se está preparando para ser candidato a presidente? En realidad, nosotros estamos preparándonos junto al pueblo para tratar de darle una salida a la situación que tenemos. A eso nos estamos preparando. Pero ¿cuál sería esa salida? En una píldora. Yo no creo que pueda ser una píldora, tiene que ser un proceso, ¿no? Porque nosotros tenemos un pueblo primero que políticamente, es decir, aquí tú no puedes debatir con la gente políticamente, porque lo que se ha creado es un clientelismo burdo que la gente no entiende el concepto. Bueno, es que no se puede debatir políticamente, Saúl, porque tampoco hay para discutir de política hay que tener planteamiento ideológico. Y lamentablemente la clase política aquí no tiene planteamiento. Así es, no lo hay. Entonces, obviamente, este es un proceso, así que no puede ser una píldora, pero como todo proceso social, los cambios los hacen los pueblos. Y el pueblo nuestro no es la excepción. Y yo lo que creo es que si hace falta organizar a la población, hay que educar a la población y hay que buscar los días que estamos planteando. Todo el mundo, cuando el más humilde de los panameños, cuando esta experiencia en verdad yo la viví en medio del torneo electoral con las últimas candidaturas que se dieron en Chiriquí, que se repitieron, el pueblo tiene un diagnóstico claro. La gente te lo dice en una palabra. No sirve, una porquería, estamos cansados de lo mismo, pero no tiene una salida. Entonces hay que construir esa salida conjunto con la gente. Buscando una sociedad más equitativa, buscando mayor cantidad de equidad en la sociedad. Hoy día el mundo está debatiendo, por lo menos en el caso europeo, uso más el caso europeo porque hay mucha saturación de la información en materia, o el único paradigma que se quiere plantear. Y es que esa gente ha evolucionado mucho más en muchas áreas. El de Estados Unidos, que las condiciones laborales son distintas, pero aún en medio de la crisis del caso europeo hay estados que no han vivido la misma crisis y se van adoptando otras medidas en función de conseguir desarrollo humano. Si aquí no nos ponemos la meta de conseguir desarrollo humano para el pueblo, para las masas, o sea, esto no tiene salida, o sea, esto va a terminar en una crisis. No sabe ahí sí estoy de acuerdo. qué camino agarre, pero ¿es posible construir un mejor Panamá? Yo creo que sí. ¿Es posible explotar los recursos que tenemos? Sí, en beneficio de la colectividad. Tú no puedes tener un contrato donde te dice y que exploto 100 onzas de oro, pero 98% se lo llevo a la empresa y te doy 2% al Estado. O sea, ¿qué tú defendiste ahí de la propiedad nuestra? El país, ¿qué tú defendiste? Nada. Tú puedes tener un Estado y que, bueno, voy a comprar los corredores, voy a pagar $1.200 millones por los corredores, y la empresa tenía garantizada su inversión y además tenía ingresos que ya había recuperado su inversión. O sea, esto no pueden seguirse saqueando los recursos del Estado en la forma escandalosa en la que se ha hecho, no en la administración pasada, ¿cierto? En todas las administraciones ha ocurrido lo mismo. No se ha priorizado el Estado colectivo de la sociedad panameña ni el Estado. Pero con ese discurso que está aplicando Saúl Méndez en este instante, es difícil estar en contra. ¿Qué es lo que pasa? Y ya se me acaba el tiempo, ya tengo la otra invitada allí. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces este grupo de trabajadores organizados no termina de hacer clic con la población. Hicieron una propuesta política electoral, la población no la acogió. Ayer hicieron una movilización que hay que respetar porque es el derecho que tienen a manifestarse,
pero la población, el resto de la población estaba molesta, para no decir la palabra vulgar, porque, bueno, iban caminando por el corredor y la gente estaba trancada, y entonces, pero ¿cómo me identifico yo con el discurso y el método que me estás aplicando no lo puedo compartir? Que puedo compartir el discurso. Ese clic está haciendo falta. Yo creo que sí hace falta un clic, pero nosotros estamos claros en que las acciones de calle son acciones correctas y que son las acciones que se requieren en un momento determinado. Nosotros no vamos a dejar en ningún momento de realizar una marcha porque, o sea, yo no sé cuántos twitters se podrán poner en las redes sociales y cuánto nivel de personas representa eso, pero es lo que por lo menos mediáticamente sale. Explico. Tenemos hoy, he caminado bastante, me he metido en lugares, qué sé yo, supermercados y demás, una intención, buscar la opinión de la gente. Y la gente, por lo menos cuando ha hablado conmigo, me dice, hay que seguir peleando, esto no se aguanta. Pero eso no es lo que sale en los medios, pues lamentablemente, o sea, la gente no tiene, si vemos las redes sociales, tú verás ahí un grupo de gente, no sé cuántas, 20, 1000, no sé cuántas, opinan y tienen su opinión. Pero esas 1000 no representan lo mismo que uno percibe cuando habla con la gente abajo. Entonces sí hace falta un clic, pero por ejemplo en la propuesta de elección pasada aprendimos algo. Nosotros desafiamos el sistema en sus reglas y fue osado. En 6 meses conseguimos la firma para ya finalmente constituirnos. Hicimos un congreso constitutivo, hicimos la elección presidencial, la primaria, cogimos los candidatos, fuimos a las elecciones nacionales en 6 meses. ¿Vas a intentar de nuevo? En 6 meses tú no puedes hacer eso, aprendimos eso. No hay tiempo. Ya tenemos la personería, el estatus de partido de información y lo vamos a volver a intentar. Vamos a darnos el tiempo para discutir. Pero hace falta hacer muchas cosas, falta organizar, falta crear conciencia, falta seguir debatiendo y discutiendo estos temas. Yo no tengo duda de que en algún momento ese clip va a llegar. Que nuestras propuestas son propuestas que en realidad recogen el sentimiento popular. Recuerdo en esa experiencia que digo, de política en la que hablábamos con la gente tiene algo claro, dice, hey, ustedes son los únicos que salen a defender. Pero la gente todavía no da el salto cualitativo que es el salto político. Hay que pelear por gobierno para poder dictar medidas que atiendan a la sociedad y no atiendan a los grupos de poder únicamente en función de sus intereses, sino de la sociedad. Y obviamente esa es la parte que habrá que seguir trabajando con la gente y habrá que irse desarrollando. Como digo, este país es un país en realidad que es muy susceptible a no generar debate, a no, puedo decir francamente, y lo hemos dicho públicamente y lo sostenemos, pero desde que este gobierno asumió la presidencia hasta ahora, todas las acciones que Suntra ha realizado no han sido publicitadas. Yo, por ejemplo, ayer, después que di las declaraciones a Natalia y a Cabrera, me quedé viendo un rato el televisor y después vi el otro canal. Cuando la gente empieza a salir a las calles, que finalmente era lo que habíamos dicho, vamos a salir, vamos a movilizar hacia un punto X, entonces empieza una situación, ¿no?, que ya están saliendo y la protesta es en la calle. Acaba de pasar el tema lamentable de los actos terroristas en París, y la gente ¿a dónde salió? Que el pueblo en las calles tiene que expresarse, tiene que expresar lo que siente, ya sea por un problema de eso, ya sea por el otro. Pero hay una campaña montada en función de tratar de decir, no, lo que pasa es que si tú te metes a la calle y marchas, tú estás perjudicando a terceros. En todas partes del mundo, en el mundo desarrollado, en el mundo subdesarrollado, donde tú quieras, la gente sale a la calle a protestar. En el país más pobre, Latinoamérica, en Haití, la gente sale a la calle a protestar. Entonces, ¿cómo no vamos a salir a protestar los panameños? Lo que tenemos que buscar son los elementos de la causa de la protesta de la gente. Yo escuché las declaraciones ayer del presidente, donde decía que él creía en el diálogo, que respetaba el derecho. Yo, pero ¿será el mismo presidente al que nosotros hemos ido en 3 marchas a la presidencia a tratar de hablar, dejarle un pliego, y que no han tenido ni siquiera la cortesía de contestarlo por escrito con la formalidad, a pesar de que el ministro alemán me dijo en la última reunión que sostuvimos en la última marcha que no iban a contestar por escrito? Yo, ¿será este mismo presidente al que nosotros hemos ido a visitar esas 3 ocasiones buscando tratar que nos diga, bueno, cómo se va a resolver este problema? Si tú sales públicamente siendo el presidente a decir que tú crees en el diálogo, pues tengo 4 meses tratando de que tú me digas algo de los puntos que te he planteado, es serio salir a decir, entonces yo creo en el diálogo.
Yo creo que, en verdad, si las cosas se quieren hacer, no tienen que manipularse, tienen que abrirse y debatirse y darle igual de oportunidad a la gente que tengan opiniones encontradas en torno a los puntos. Ahora, ¿qué pasa cuando presentamos el proyecto de ley de la Caja de Seguro Social que nosotros llamamos la Ley de la Vida? La gente te lo ve, los diputados es una cosa terrible, en verdad. No, hombre, ahí no hay nada que hacer. Oiga. Pero te dice, vean acá, yo te reconozco... El consenso está fuera de la Asamblea, ¿no? Yo te reconozco que esto es lo correcto, pero ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Yo estaba ahí donde te dice, Manca, lo que pasa es que no, actualmente, recuerdo perfectamente en el periodo de la ley Chorizo, cuando el jefe de la bancada arnulfista nos dijo a nosotros que ellos no se atrevían a decirle a Martínez que no podían aprobar esa ley. Esos son los niveles que hay en este país de políticos, y esos no son políticos en realidad. Pero la verdad es que queremos buscar una solución en este país, tenemos que empezar a trabajar seria y dignamente en función de debatir y discutir los problemas generales y encontrar un verdadero norte hacia dónde caminar, porque hasta ahora no lo hay. El tema está planteado sobre el Seguro Social. Aquí acabamos de escuchar una versión y una visión que tiene el dirigente de Suntrax, Saúl Méndez. Hemos escuchado hace una semana atrás la visión y la versión que dan personas como César Tribalde y como Carlos Abadía, panameños también, que tienen su propia versión y su propia visión del tema de la Caja de Seguro Social. Y en lo que a esta emisora respecta, lo que pretendemos y aspiramos a hacer es eso, que el radio escucha pueda escuchar, valga la redundancia, todas las versiones y que saque su propia conclusión de por dónde va esto, por dónde va el debate y qué es lo que nos conviene a los panameños en general. La mayoría, porque que todos nos pongamos de acuerdo en un mismo tema, eso es imposible. Así que espero que Saúl Méndez y la gente de Suntrax nos dé otra oportunidad más adelante cuando sin duda, el debate y en una próxima ocasión, inicie. si nos lo permiten, traemos también al equipo técnico. Por supuesto. Porque podemos hablar de números, podemos hacer proyecciones, hicimos el estudio actuarial para la ley que presentamos. Excelente. Es decir, esa discusión se hizo. Por primera vez el Movimiento Popular hacía algo, un salto cualitativo en materia de seguridad social, y era presentarle al país una ley como esa. Lamentablemente no se discutió, el asunto era aprobar lo que quería Martín en ese momento. El diálogo terminó con la vicepresidenta actual del país en Gamboa. O sea, no fue en la mesa, sino en Gamboa. Sí, me acuerdo. Excluyeron a los demás que estábamos ahí debatiendo, lo pactaron y dijeron, bueno, este es el acuerdo. Aquí estamos sentados nuevamente discutiendo lo mismo que se generó hace años atrás. 6:37 minutos, Saúl Méndez. Muchísimas gracias por esta oportunidad.